Hola, muy buenas. Aquí estoy con mi compañero Nacho y vamos a hablar de la importancia que tiene la gestión de la tesorería en los pequeños negocios, ¿no? En este caso nosotros, Nacho nos va a hablar de una persona, Lorena, ¿no? En este Sí, caso, una cliente nuestra. que tiene una cierta problemática y que es muy común al resto de emprendedores y de pequeños negocios. A ver, cuéntanos un poco. Efectivamente, pues mira, verás, esta clienta que comentaba César tiene problemas de tesorería, ¿no? Y los problemas que normalmente se encuentra es que, bueno, pues cuando habla con su gestor, ella piensa que únicamente le da quebraderos de cabeza, pago de impuestos, como puede ser IRPF, IVA, etcétera, etcétera, cosas que no tiene controladas y luego sí que le provocan unas ciertas situaciones y tensiones de tesorería, ¿no? Bueno, esto es lo típico que se dice, ¿no? Que al final está ella pues un poco cabreada o enfadada con el gestor, culpándolo al gestor, pero en realidad es casi más un problema de la propia gestión interna que no está llevando a cabo pues una serie de acciones o de controles. Eso es. Entonces, queremos ver contigo un caso concreto, o sea, este caso concreto de Lorena, para que puedas tú también implantar con una simple hoja de Excel un control de tesorería en tu negocio, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco el caso que comentábamos de Lorena, aparte de que ella, bueno, pues tiene esas circunstancias. A mí me gustaba mucho lo que decías, esto de que pues cuando se asoma, como que el que se asoma a un precipicio, ¿no? Que se asoma a un precipicio porque va a mirar la cuenta corriente, ¿no? Y dice, a ver qué me encuentro hoy. No sabes si va a haber dinero o no va a haber dinero. Efectivamente, entonces, hablando el otro día con ella, me daba esa sensación como comentabas, ¿no? Como que se asomaba a un precipicio y no sabía lo que iba a haber detrás de... Entonces se asomaba ahí y miraba la cuenta y decía, a ver si por favor hay ahí un poco de dinero, ¿no? Pero bueno, esto tiene es un problema que tiene fácil solución y lo vamos a ver aquí en una hoja de Excel en el que vamos a tener... De hecho, también nos hablaste de lo que era una vez que iban a hacer un pedido, ¿no? De una sí, efectivamente. De quería que viésemos este caso. Porque iban a la hora de hacer un pedido, bueno, pues dijeron que necesitaban una serie de unidades y al día siguiente iban a realizar el pedido. Pero al día siguiente su socia, cuando iba a pagarlo, decidió que no iba a cometer el pedido porque más que decidió, sí, es que realmente pues no había el dinero suficiente. Claro, no había el dinero suficiente o el dinero que ella pensaba, ¿no? que era el que iba a quedar suficiente. Entonces, bueno, sí que es cierto que esto lo podemos resolver también con... Eso es, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar precisamente en tener el control de este tipo de gastos, ¿no? Ese control, evidentemente, requiere una planificación previa y esa planificación no vamos a entrar en el detalle de cómo se realiza un presupuesto o cómo se hace la planificación tanto estratégica como operativa y vamos a enfocarlo muy mucho al control de la tesorería porque al final es donde principalmente ponen el foco la mayoría de los emprendedores o pequeños negocios, ¿no? Entonces, para eso hemos construido una pequeña hoja de cálculo que yo creo que va a ser muy útil, no solo por el hecho de que la hoja de cálculo sea útil, sino para que nos acostumbremos a trabajar de cierta manera y que planteemos nuestros números como hoja de ruta en función de cómo vamos a conseguir lo que realmente nos hemos propuesto. Eso es, esos objetivos, ¿no? Que nos marcamos. Eso es. Entonces, independientemente de entrar en un proceso de planificación complejo, lo que sí que no tenemos es que ya sea en un papel o incluso en una servilleta, en este caso vamos a utilizar una herramienta de Excel, ¿no? Una plantilla de Excel, pero evidentemente las grandes compañías pues cuentan con magníficos RPs o soluciones específicas para el control de la tesorería, ¿no? Son muy costosos y bueno, efectivamente, al final como nosotros ayudamos a pequeñas y medianas empresas, pues con esta hoja de Excel sí pues que la pueden llevar a cabo. Tratamos de adaptar las herramientas que son disponibles para su uso diario, ¿no? Pero lo importante es que cumplan con ese hábito de tener el control de sus números precisamente para anticiparse a aquellos posibles desequilibrios que en algún momento les proporcionen pues una utilidad, ¿no? de poder coger y tener el control. Quiero decir, César, que la plantilla la puedes descargar aquí abajo, ¿vale? Y ahora es importante que esa plantilla, mientras hacemos el ejercicio, pues si queréis paráis el vídeo y luego con la misma plantilla vosotros podéis hacer cálculos. Pero bueno, independientemente de que tengáis la plantilla o no, vamos a verla para ver cómo funciona, ¿no? Eso es, efectivamente. La plantilla está diseñada, en principio, por 3 áreas de actividad.
Primero son las actividades corrientes, es decir, vamos a ir separando las actividades que el negocio en sí es en realidad por qué funciona un negocio. Es decir, todas las operaciones de venta y todas las operaciones de compras que son necesarias para el funcionamiento natural del negocio, pues ahí se englobarían. Es decir, vamos a separar aquellas operaciones que son ordinarias, vamos a llamar, que forman parte del flujo de actividad de explotación, de aquellas operaciones que no son tan corrientes o no son tan habituales para que no nos distorsionen cómo funciona realmente nuestro negocio. Eso es. Por un lado tenemos las operaciones corrientes y por otro lado tendremos las operaciones no corrientes. ¿En qué consisten las no corrientes? Pues se dividen las no corrientes en dos tipos de actividades. Unas son las actividades de financiación y otras son las actividades de inversión. Ahora lo iremos viendo, pero las actividades de inversión son aquellas actividades que se realizan pues de vez en cuando, como puede ser en el caso de Lorena, que tiene una clínica de fisioterapia, pues todo el equipamiento para prestar el servicio a sus clientes, o incluso el acomodar todas las instalaciones para prestar ese servicio, ¿no? Efectivamente. Eso sería todo lo que hemos invertido para que nuestro negocio funcione. Y por otro lado tenemos las actividades de financiación, que son aquellos pagos o desembolsos que nosotros hacemos, bien porque hemos necesitado dinero para que nuestro negocio funcione. Es decir, nosotros compramos un negocio, compramos unos activos. Esos activos necesitan estar financiados de alguna manera. O bien lo ponemos el dinero nosotros, o bien acudimos al banco y solicitamos un préstamo, o solicitamos a los famosos Family, Friends and Fools, ¿no? Que son los familia, amigos y tontos, que son aquellos que nos dejan el dinero para poder ejercer nuestra actividad. Pues bien, vamos a verlo con la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, si nosotros comprimimos todo, como hemos hablado, tenemos por un lado las operaciones corrientes, que son todos los cobros que nosotros realizamos por ingresos. Evidentemente, los cobros que realizamos por ingresos, previamente, lo que estamos haciendo aquí en esta hoja de cálculo es estimar o hacer una pequeña estimación de cómo vamos a ir evolucionando durante todo el año. Por eso tenemos registrados todos los meses, desde enero o febrero hasta diciembre del año 2020 en este caso. Evidentemente, si nosotros aquí tenemos 2020, pero podríamos poner el año 2021 o el año que quisiéramos, ¿no? Analizar. Pero lo importante es que nosotros trabajemos en una estimación de tesorería de aquí a final de año. Anual. Eso es. Los cobros por ingresos, evidentemente, en este caso, en el caso de Lorena, nosotros nos encontramos con, ¿qué te diría yo? Pues a lo mejor por los distintos servicios que presta. Es decir, por un lado tendría que hacer un presupuesto anual en función de los servicios que presta y el dinero que realmente espera obtener por cada uno de los servicios, y a partir de ahí, una vez que tenemos eso, lo construimos en nuestra hoja de cálculo, cómo se van a cobrar esos servicios, porque no es lo mismo el consumo, la prestación del servicio que el cobro. Quiero dejarlo claro que aquí lo que vamos a ver es la parte de tesorería, no la parte de planificación, que eso pues es un proceso un poco más complejo y que evidentemente pues ahora mismo por el tiempo que disponemos no lo vamos a poder veremos abordar. en otros vídeos, pero eso es. En este momento no. Bien, pues nosotros, una vez que hemos construido nuestro presupuesto anual, a partir de ahí establecemos cómo vamos a ir cobrando esos ingresos. Y lo mismo pasará con los pagos. Nosotros, por ejemplo, si separamos los cobros, y nosotros podríamos rellenar estos conceptos y decir, mira, pues los cobros por ventas en enero de 2020 estimamos que van a ser 50, en febrero 55 y así vamos estimando hasta final de año. También podremos tener una estimación de devoluciones de venta, es decir, cuánto de lo que hemos vendido esperamos por nuestro histórico que nos van a devolver nuestros clientes. Pues también lo contemplamos como cobros, como para minorar nuestros cobros netos. Que también hay que contemplar siempre. Eso es. Aquí hemos dejado un concepto libre porque cada negocio tendrá su distinta tipología de cobro. Pues ahí lo dejamos abierto por si se quiere rellenar. Lo importante es que nosotros partimos de un saldo inicial en la tesorería general del negocio, es decir, cuando hablamos del saldo inicial si sumáramos todas las cuentas corrientes que tiene ese negocio. Si solo tienes una única cuenta corriente, pues fenomenal. ¿Lo que hubiese ahí en el saldo? Es con lo que empezamos con ese saldo. Eso es. A partir de ahí construimos lo que esperamos cobrar. Entonces, si cobramos 50 o estimamos cobrar 50, pues al final, en este mes de enero, cobraremos 50, con lo cual hasta este momento tendríamos 100 más 50. Nuestra tesorería sería 150. Pero bueno, esto sería muy simplista. Sí. Bien, por otro lado tenemos las compras y gastos. Pues aquí hemos detallado una serie de pagos que realmente nosotros generamos en nuestro negocio, pero vamos a llamar en un negocio estándar, porque claro, dependiendo de la casuística de cada negocio, pues en función de su actividad tendrá unos pagos u otros, ¿no? Claro. Aquí podríamos tener pues pagos a colaboradores que trabajaran con nosotros, el gasto de alquiler, el pago por el gasto de alquiler, que no quiere decir que sea el gasto de alquiler. ¿Cuál es la diferencia? En que el gasto de alquiler yo puedo coger y decir, mira, yo mi renta anual
son de 12.000 euros. Con lo cual mi gasto mensual es de 1.000 euros. Pero yo podría acordar con el propietario, decir que le pago de una vez. Claro, efectivamente. Y entonces es como si realmente nosotros sacásemos de nuestro bolsillo dinero. Es decir, oye, mira, a tu casero le dices, mira, yo te pago estos 12.000 euros directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya estoy sacando de muy mi... generoso por su parte, pero estaría bien. Sí. Pero podría ser una opción. Efectivamente. Entonces, ya está saliendo dinero de mi bolsillo y está saliendo todo ese montante de dinero. Eso es. Evidentemente, en nuestra cuenta de resultados, que no estamos viendo aquí, iríamos dando la periodicidad del gasto a lo largo de todos los meses, que es a medida que vamos consumiendo ese servicio. Eso es. Pero aquí en tesorería incluiríamos los 12.000 euros porque hemos pagado en enero y así lo hemos estipulado. Eso es. Pues aquí rellenaríamos el concepto que nosotros quisiéramos, el importe. Aquí hemos puesto 35, pero podríamos seguir rellenando pues aquí 12, en función de nosotros como fuéramos estimando o como en función de nuestro negocio esperamos que se cumpla nuestra estimación de tesorería. Y aquí tenemos una serie de conceptos que, si os fijáis, todos los conceptos están relacionados con nuestra actividad ordinaria. Es decir, es lo que recurrentemente estamos gastando para que nuestro negocio salga adelante. Claro. Por eso se le llama operaciones corrientes. Tenemos pagos por suscripciones. Pues imagina que tuviéramos una suscripción a pues alguna prensa, un tipo de prensa o revista, o incluso algún tipo de mantenimiento que nosotros tuviéramos, o acceso a algunos servicios que fueran por suscripción. Por ejemplo, en el caso de Lorena tienen un sistema de CRM en el que mensualmente pagan este servicio. Eso es. Evidentemente, pues habría que poner y contabilizar cada uno de esos pagos mensualmente. Y si los hicieran trimestralmente, independientemente de que el gasto fuera mensual, evidentemente se focalizaría en el mes en el que se hace el desembolso. Efectivamente, eso es. Muy bien. Pues luego tendríamos las pagas de tasas, tributos, licencias que tuviéramos que hacer por el hecho de por ejercer nuestra propia actividad, ¿no? Evidentemente todos los pagos por sueldos y salarios al personal. Bueno, en definitiva, aquí tendríamos todos los conceptos que nosotros podríamos incluir. O sea, incluso podríamos aquí rellenar y decir, mira, pues el pago por IVA. Pues aquí todas las liquidaciones trimestrales que las haríamos, por ejemplo, en abril, todo el primer trimestre, pues aquí haríamos el montante que nosotros estimamos que vamos a pagar en función de nuestro flujo de cobros y pagos, ¿no? Eso es. ¿Para qué? Para que precisamente cuando llegue el mes de abril no nos asumamos a la cuenta corriente y veamos si tengamos el control de que sabemos que en esa fecha nos va a venir el pago por IVA. Y el pago por IVA dependerá de nuestra estimación de ingresos y nuestra estimación de gastos. Seguramente difiera, no es exacto, esto no es exacto, pero sí que nos podemos hacer una pequeña aproximación. Eso es. Y te sirve de hoja de ruta para saber un poco cómo va tu negocio, ¿no? Eso es. Evidentemente, si no va muy bien, pues a lo mejor como no estás generando muchas ventas, tu pago de IVA va a ser inferior porque no estás generando IVA repercutido. En función de esto, por un lado tenemos los distintos conceptos, que lo ponemos libre porque dependiendo del negocio, pues puedes ir añadiendo o no conceptos en función de tu actividad, ¿no? El numerito que hemos puesto aquí es un numerito que le vamos a dar una codificación, porque en muchas ocasiones, incluso si nosotros sacáramos el extracto bancario, lo que podemos utilizar es que en lugar de irse, a medida que vamos sacando nuestro extracto del banco, podemos ir diciendo, en lugar de decir, mira, este pago es pago a colaboradores, o pago a proveedores, o pago a no sé qué, poniendo el concepto, luego es muy fácil hacer una dinámica por número, por el tipo de número que tenemos aquí. No tanto por concepto, sino por número. Y luego ya sabes cómo han ido tus pagos o gastos en función del número que le has asignado. Claro. De hecho, incluso en algunos ERPs lo que te dan es un cash flow directo, que no tienes, lo que sí que sabes cuánto has cobrado y cuánto has pagado, pero no sabes el concepto. Ya. Entonces, muchas empresas que trabajan con software, que es un buen software potente, pero no tienen una herramienta asociada o un software asociado que sea de tesorería, específico de tesorería, y entonces sí que generan un cash flow, pero no son capaces de saber o interpretar esa información, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, mira, pues pago a Hernández. Pero claro, cuando dices pago a Hernández, ¿quién es Hernández? ¿Qué servicio, qué tipo de gasto es Hernández? Pues puede ser desde hasta un colaborador o hasta incluso la reparación en el taller por Talleres Hernández. Es decir, lo que ves es el pago a quién le has pagado, pero no por el concepto por qué le has pagado. Evidentemente, si pagas, por ejemplo, a Iberdrola, lo lógico es que pienses que es o luz o gas, pero aún así no tienes el detalle, porque lo que estás viendo es el pago al proveedor. Claro.
Por eso el poner una serie de conceptos numéricos te sirve para identificar si ese pago en concreto se corresponde a un concepto muy parecido al que vamos a trabajar en la cuenta de resultados. Ajá. ¿Vale? Aquí tendríamos todos los pagos por compras y gastos, por lo tanto tendríamos nuestras operaciones corrientes del mes. ¿Qué significa? Que en este caso hemos cobrado 50, pero hemos pagado 35 y 12, que esto suma 47. Pues aquí tendríamos la suma, 47. Por tanto, las operaciones a este momento que llevamos acumulados del mes son que hemos generado un cash flow positivo de 3 euros. Bien, ahora vamos a ver las operaciones no corrientes. Y entonces aquí tenemos, como hemos hablado, las operaciones de inversión y las operaciones de financiación. En inversión, ¿qué tenemos? Pues todas aquellas cobros pues, que sean por ingresos financieros de algún depósito que nosotros tenemos como un activo y hemos puesto una inversión a largo plazo o una inversión que hemos hecho y nos está dando un rédito. Pues también, evidentemente, todos aquellos cobros que tenemos por la propia venta de nuestro inmovilizado. Imaginaos que tenemos una empresa de transporte y en esa empresa de transporte, pues tienes que una serie de vehículos, pero cuando llegas a tenerlos totalmente amortizados y quieres renovar tu flota, pues ese vehículo tiene un valor residual y lo puedes vender y entonces ese cobro se computaría dentro de operaciones de inversión. ¿Por qué? Porque realmente no es un cobro de tu actividad, no es un cobro de tu actividad ordinaria. Claro. Es algo que se hace puntualmente en un momento determinado. Estás cobrando ese valor residual que te queda por ese activo. Eso es. Entonces tenemos pues distintos cobros. Aquí tenemos conceptos libres, pues si queréis incluir uno. Imaginaros que nosotros hemos cobrado por ingresos financieros 20, pues lo tendríamos aquí definido. También tenemos los pagos por inversión. Evidentemente, cuando compramos inmovilizado o compramos un vehículo, en el caso de Lorena, cuando ha comprado pues a lo mejor la instalación o la maquinaria o las camillas que necesite para ejercer su actividad, pues las tendría aquí. Evidentemente es un desembolso puntual que no se hace todos los meses, no es recurrente. Como podría ser a lo mejor si hubiesen adquirido esas camillas por leasing. Si hubiesen sido por leasing, evidentemente el pago a lo mejor podría ser trimestral o mensual de ese arrendamiento. Pero si lo que hacen es comprar el activo, coloquialmente se dice a tocateja, ¿no? Pues evidentemente ese pago lo van a hacer en ese momento que adquieren el activo. Eso es. Entonces, luego tendríamos las operaciones de financiación. Los cobros por operaciones de financiación, pues podría ser cuando cobremos porque un socio ha incorporado dinero a nuestra compañía. Los socios, cuando necesitan ampliar capital, lo que hacen es recurren a accionistas o a bien a Family, Friends and Fools y les piden dinero para que aporten en su negocio. También es cierto que nosotros esos cobros por financiación los podemos hacer porque los pedimos o bien a socios o bien a entidades externas, como pueden ser entidades bancarias, que yo le pido un préstamo y entonces el dinero que nos da el banco directamente sería un cobro que no es habitual, es decir, no quiere decir que no es habitual, que no es recurrente en el negocio, por eso se llama no corriente, y lo incorporaríamos en nuestro balance como una deuda, pero al mismo tiempo en tesorería como un cobro que lo incluiríamos aquí. Es decir, si nosotros en este caso hemos puesto 5 porque tenemos a un cliente, a un socio que nos ha aportado 5 unidades. 5 euros, más que 5 unidades. Más, sí. Bien, entonces tenemos aquí por otro lado los pagos de intereses financieros o los pagos por operaciones de financiación, que es evidentemente cuando hemos pedido el préstamo, hemos solicitado un préstamo de 10.000 euros y tenemos que ir desembolsando 200 euros todos los meses de capital. Pues ese desembolso que estamos haciendo, pues lo estamos incorporando dentro de los pagos por operaciones de financiación. Y aquí tendríamos que en este caso concreto que hemos plantado aquí, teníamos que por operaciones, si lo volvemos a resumir, pinchando en el 1, tendríamos, aquí se ve muy clarito, partíamos de un saldo de 100, hemos cobrado 50, hemos pagado 47, solo por estas dos operaciones hemos generado 3. Pero ¿qué pasa? Hemos cobrado 20, hasta aquí tendríamos 23, hemos pagado 10, aquí tendríamos 13, hemos cobrado 5, aquí tendríamos 18 y hemos pagado 3, tendríamos 15. 12 es lo generado solo por las operaciones que hemos generado solo por las operaciones no corrientes. Es decir, por operaciones corrientes hemos generado un cash flow positivo de 3 y por operaciones no corrientes de 12. La suma es 15, que son los 15, es la propia tesorería del mes. Es decir, partimos de un saldo inicial de 100 y una estimación de tesorería al final del año al final del mes, de 115.
¿Qué significa esto? Que esto es una estimación, porque lo que estamos haciendo es prever cómo va a ir nuestro negocio a lo largo de todo el año. Deberíamos completar todo este cuadro con nuestras estimaciones hasta tenerlo a final de año. Una vez que tenemos esto, ¿qué sería lo lógico? Hacer seguimiento y ver que realmente nuestros números van acordes con lo que realmente hemos Con los objetivos estimado. que nos hemos marcado, ¿no? Porque si no tenemos una meta, unos objetivos, lo que te puedo asegurar es que si no sabes dónde vas, como decía Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que decía, pues ¿dónde voy? Y decía, ¿por qué camino tomo? Y dice, ¿a dónde te diriges? Y dice, pues no lo sé. Y entonces le dijo el gato, pues entonces da igual el camino que cojas, ¿no? Eres Porque- libre. Porque si no sabes dónde vas... Claro. Bueno, en definitiva, tenemos aquí, por otro lado, la tesorería del mes, que viene a decir es cómo se va a ir comportando ahora ya, una vez que hemos hecho el presupuesto, imaginaros que ya entramos de lleno en enero, y entonces por cada uno de los meses tendríamos que tener una pestañita para saber cómo vamos. Este seguimiento lo hemos planteado semanal, que es bastante útil ya para un negocio como el de Lorena. O sea, es decir, no hace falta que estemos diariamente Tan haciendo un detallado. seguimiento. Podría ser, pero hay empresas, por ejemplo, que necesitan un control de la tesorería diario. Imaginaros una empresa en la que tiene distintos puntos de venta y tiene una actividad diaria pues con mucha rotación y con muchos cobros y muchos pagos, entonces les interesa tener un control diario de la tesorería. A lo mejor por la actividad de Lorena, pues a lo mejor con tener un control semanal Es más pues, que suficiente. es más que suficiente. Lo ideal es que una vez que se van produciendo tanto los cobros como los pagos, pues nosotros nos encontramos con que en la semana 1 pues podría decir, mira, pues hemos cobrado 25 y hemos pagado 30. Pues bien, nosotros partíamos del saldo inicial de 100 y llegamos que vamos a resumirlo aquí también para que lo veamos claro, tendríamos que las operaciones corrientes del mes tendrían un cash flow negativo de 10. ¿Por qué? Porque hemos cobrado 25 y hemos pagado 35. En realidad, la mayoría de las empresas se fija en este cash flow, Claro. porque es el que realmente nos interesa para saber si el negocio funciona o no funciona. Evidentemente, si para esto tienes una mala gestión de tus activos, es decir, pues aquí tendríamos, si para generar este flujo de caja hemos tenido que invertir pues una barbaridad de dinero, pues tampoco tendría sentido, ¿no? Sería Claro. un poco ruinoso. Sí, Porque, claro, sí. la gente dice, no, vendo 100 y gasto 90, gano 10. Y digo, bueno, pues a priori parece que, bueno, has Sí, ganado bueno, 10, por lo menos ¿no? no has perdido. No, por lo menos no lo has perdido. Dice, vale, ¿y cuánto necesitas para que este negocio funcione? No, 1.000.000 de euros. Y dices, joder, pues 1.000.000 de euros y solo gano 10, 10. pues ¿dónde está mi rentabilidad de ese 1.000.000 de euros? Pero bueno, eso sería otra historia, ¿no? En definitiva, vamos a seguir viendo cómo evolucionan nuestras operaciones por inversión, cómo van a ir evolucionando nuestras operaciones de financiación, y como veis aquí en pagos por operaciones de inversión, Lorena pues podría haber planteado que por la adquisición de inmovilizado ha tenido que hacer un desembolso de 50 euros. Eso significa que el total de pagos por operaciones de inversión son 50. Bueno, pues en la tesorería de las operaciones no corrientes hemos cobrado 5 y hemos pagado 50. Tenemos menos 45. La tesorería del mes es menos 55, que son los menos 10 por operaciones corrientes, menos los menos 45 de operaciones no corrientes. La tesorería del mes se quedaría en menos 55 y el saldo final serían 45. Pues bien, si esto está bien hecho, todos los registros están bien hechos, nosotros tendríamos que hacer aquí un check de que realmente los saldos que nosotros tenemos en nuestras cuentas suman 45. Si solo tuviéramos una cuenta con un banco y tenemos que son 45, pues evidentemente tenemos 45 y comprobamos que el saldo a final de la semana, no del mes, perdón, de la semana son 45. Eso es. Pues aquí tendríamos un check que nos diría, pues está correcto. Es decir, hemos registrado tanto los cobros como los pagos correctamente. Y así lo iríamos haciendo a lo largo de las semanas. Si las semanas no tenemos movimientos porque estamos solo en la semana 1, pues evidentemente el total ahora mismo del año, nosotros esto no variaría, el saldo seguiría siendo 45. Aquí diríamos que 45 acabaríamos en la semana 1 y como no ha habido movimientos en la semana 2, pues 45, 45 y 45. ¿Y esto con qué lo hacemos? Lo que hacemos es compararlo con la estimación del año 2020. Es decir, si nosotros estamos haciendo enero, tendríamos que rellenar esta hoja con los datos de enero y compararlo con la estimación de enero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la estimación de enero. Que nosotros queremos hacer la de febrero, duplicaríamos esta hoja, crearíamos una hoja igual, ya con el cierre de enero, y lo comparamos con el de febrero. Pues nos cambiaría el de febrero y aquí nos está trayendo la estimación de febrero. Es decir, con esta estimación del 2020 coincide con la estimación de febrero. Veis que partimos de un saldo inicial de 115 y aquí tenemos pues 115.
Aquí podríamos ir comparando las desviaciones que tenemos y aquí apuntar los comentarios para saber cuál va a ser el plan de acción que tenemos que llevar a cabo para corregir, ¿no?, esas desviaciones. Es decir, ¿por qué nos hemos desviado en 15? Pues mira, si hemos cobrado 15 de menos con respecto a nuestra estimación, pues tenemos que analizar qué ha pasado. Hemos vendido, es un problema de ventas, es un problema temporal, es decir, ha sido un problema estacional que realmente no hemos estimado bien y luego lo vamos a recuperar en el mes siguiente. O quizás ha sido un problema de gestión de cobro, ¿no?, también, que suele pasar mucho en las empresas. Podría ser un problema de gestión de cobro, y entonces tendríamos que poner un plan de acción para recuperar esa deuda, o podría ser simplemente porque hemos vendido menos de lo que hemos estimado, por lo tanto cobramos menos. Claro. Pero entonces tenemos una hoja, una visión general en la que tenemos que decir, oye, pues mira, como cobramos menos, no podemos gastar o comprar lo mismo. Por tanto, tenemos que hacer una revisión para que no podamos... En el caso que comentabas de Lorena, pues evidentemente ellos tenían una situación en la que decían, mira, queremos hacer una compra o un pedido de material. Eso es. Pero claro, se asomaron a la cuenta corriente y vieron que no tenían disponible. Claro. Entonces dijeron, pues mira, vamos a estimar que no vamos a hacer el pedido como deberíamos. Bueno, también es muchas veces causa de que incluso a veces confundimos, y es muy habitual confundir ventas con margen. Sí. Y es decir, la gente cuando entra el dinero en la caja piensan que ese dinero es suyo. Y se han olvidado de que eso realmente no genera, no es el ingreso general, es el ingreso que has cobrado, pero lo que te interesa es gestionar el buen margen que tienes, porque evidentemente está sujeto a una serie de gastos, que serían los gastos directos, pero ya sería entrar en la cuenta de resultados, ¿no? Por lo tanto, aquí lo único que es hacer un seguimiento de la cuenta de tesorería, y yo creo que con este modelo, con esta hoja de cálculo, pues realmente te permite hacer un seguimiento muy sencillito, y si eres muy disciplinado te aseguro que no te van a pasar esas cosas, porque vas a tener en mente siempre, en todo momento vas a poder hacer un vistazo general de cómo, de dónde van a estar los desembolsos y decir, oye, pues mira, si en abril del 2020 voy a tener un saldo negativo de menos 65, pues tengo tiempo para corregir o anticiparme por si necesito, efectivamente, si necesito pedir un crédito o incrementar mi política de ventas o reducir mis gastos para que no tenga que hacer una serie de desembolsos. En resumidas cuentas, tomar cualquier tipo de decisión para adelantarnos a ese momento del futuro. Bueno, pues nada, lo dicho, espero que esta hoja de cálculo os resulte útil, que la clase os haya resultado práctica, y como decía Nacho, aquí abajo tenéis el link de descarga, que es muy sencillo para llevarlo a cabo a diario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y gracias por estar ahí. Un abrazo.